Ya, en el siguiente diagrama vamos a demostrar la ley de Ohm, ¿no? Principio básico que todo electricista y electrónico debe saber, ¿no? Fíjense, en el diagrama podemos ver una pila, un miliamperímetro, un voltímetro y 3 amperímetros, ¿no? Entonces, y la carga que es una lámpara, ¿no? Que está acá, ¿no? Observen. O sea, ¿cuáles son los elementos básicos que tenemos para la ley de Ohm, ¿no? De hecho, tres, ¿no? La fuente que es la pila, la resistencia y el conductor por donde pasan los electrones, ¿no? Para que la lámpara encienda, ¿no? Sí, sí, en sí es una demostración básica que todos debemos ir aprendiendo poco a poco, ¿no? La idea es en forma didáctica que el alumno pueda aprender cuáles son los elementos principales de un circuito eléctrico para aplicar la ley de Ohm, ¿no? Resistencia, que es la lámpara, la fuente del voltaje y la intensidad. Dice, pero profesor, ¿cómo iba la intensidad? ¿Qué es la intensidad? Es el flujo electrónico, el flujo de electrones a través de un conductor, a través de un cable, ¿no? Entonces, el consumo que jala la lámpara conduce por este cable, ¿no? Ahí podemos determinar los instrumentos, ¿no? Tres instrumentos, tres amperímetros y un voltímetro, ¿no? Está acá, ¿no? Observen ahí en forma didáctica, ¿no? Entonces, la ley de Ohm, ¿no? La ley fundamental de la electricidad, ¿no? Cuando hay voltaje y resistencia se calcula la intensidad, ¿no? Ahí está la fórmula, ¿no? Ahí está, observen, ¿no? Ahí está la fórmula. En el presente circuito la intensidad de corriente es de 0.12 amperios, que es 120 miliamperios, ¿no? La transformación, ¿no? Entonces hay 12 voltios en el voltaje en la pila y ahí 100 ohms en la carga, ¿no? Entonces, acá ¿qué podemos ver en la observación en la gráfica que está abajo, ¿no? Observen, fíjense jóvenes, ¿no? Si tenemos la ley de Ohm para aplicarlo en forma teórica o cómo nosotros debemos ir conociendo la ley de Ohm, ¿no? Hay una resistencia, hay una pila y hay un conductor o cable, ¿no? Va tierra y acá va tierra, ¿no? Entonces, profesor, ahí lo veo en forma desarrollada, ¿no? Pero, ¿qué de nuevo hay? Fíjense, lo que estamos empezando en esto, ¿no? Un voltaje, resistencia, intensidad de corriente que gira a través del cable o el conductor, más forma práctica, ¿no? Y aquí nosotros podemos hacer procesos experimentales en el protoboard y utilizando los instrumentos del multímetro y hacemos la siguiente demostración, fíjense. Primero en forma matemática y luego en forma práctica, que es lo que debemos saber nosotros, ¿no? Observen, fíjense, ya. Entonces empezamos, ya, fíjense. La intensidad que me piden en el siguiente circuito, ¿no? 12 voltios, voltaje 12 la pila y 100 ohmios la resistencia de medio vatio nomás. ¿Cuánto es el cálculo? 0.12 amperios, ¿no? Que es 120 miliamperios, ¿no? Es una cantidad pequeñísima que lo voy a leer yo en el miliamperímetro. Algunos ya están calibrados, otros hay que hacer la transformación así matemática y lo podemos calcular, ¿no? Entonces eso no hay problema, ¿ya? Entonces nos vamos a la siguiente aplicación, ¿ya? Fíjense, acá tenemos ya la siguiente aplicación, ¿no? Entonces acá nos dan cuando la intensidad de corriente y resistencia se calcula el voltaje, ¿no? Ahí está la ley de Ohm. Nos dice todavía, en este caso se trata de calcular el voltaje en cada resistencia, ¿no? Aplicamos igual, ¿no? La matemática no debe asustarnos, sino solamente una guía, un papel y un lápiz para calcular en el circuito, ¿no? ¿Qué vemos en este circuito? Dos resistencias, ¿no, profesor? ¿Cuántas resistencias veo? Dos, ¿no? Profesor, ¿hay un voltaje? Sí, ¿de cuánto? De 12 voltios, ok, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? 12 y dos resistencias. ¿De cuántos son las resistencias? De 200 ohmios y de 100 ohmios, ¿no? ¿Qué debemos hacer ahora? Entonces, calcular la intensidad que circula en el circuito, ¿no? Entonces, mira, pero profesor, ¿y esto no se quema? No, porque son el voltaje bajo y la resistencia que son las que van a emitir calor, ¿no? Luego aplicamos la fórmula, ¿no?
Intensidad en el punto 2, ¿no? En el punto 2. Calcular la intensidad, ¿no? 12 voltios más dos resistencias, ¿no? ¿De cuánto? De 200 más la resistencia de 100. Nos vamos a la fórmula. 12 voltios entre 200 más 100, ¿no? Más 100. Sería 12 voltios, 200 más 100, 300. 12 voltios entre 300 amperios sería 0.04 amperios, ¿no? No olvidemos el voltio. Todavía no hemos transformado, ¿no? Ya acá cuando sacamos ya la forma, pero profesor, ¿cómo lo transformamos? Lo multiplicamos por 1000 nada más, ¿no? 0.04 sería 40 mil amperios, ¿no? Listo, ¿no? Eso debemos saber siempre, hacer unos ejercicios básicos para no olvidarnos y saber que por ahí está el cálculo, ¿no? Entonces, tratemos de hacer bien las cosas y calcular. La matemática no asusta, solamente es un modo de nosotros aprender a calcular, ¿no? Tanto para jóvenes, emprendedores, ¿no? Jóvenes que quieren aprender rápidamente, podemos aplicar estos métodos, ¿no? Y irnos a la práctica con el protoboard, que es el elemento más rápido. Vivimos en la cuarta revolución industrial, el tiempo no va a ganar, entonces siempre hay que trabajar, ¿no? Entonces, luego nos vamos a calcular los voltajes, ¿no? Voltaje de caída, ¿no? Para así, en intensidad es común en todo el circuito, ¿no? No podemos cambiar la intensidad porque ya lo hemos calculado, la intensidad nominal, ¿no? Entonces, acá viene el fenómeno de la caída. Profesor, ¿qué es la caída de voltaje? Son los voltajes que se van conociendo en cada parte del circuito. En 200 ohms tiene una caída, 100 tiene una caída. Y esto es lo que estamos viendo, fíjense. Caída. Primera caída, ¿no? La intensidad no va a variar, lo que va a variar son las resistencias, ¿sí, no? Profesor, claro, porque hay dos resistencias, de 200 y de 100. ¿Cuáles son las resistencias, profesor? De 200 y 100 ohms. Entonces, la intensidad 0.04 por primera resistencia 100 ohms igual a 4 voltios, ¿no? Si lo multiplicamos matemáticamente. Luego, 0.04 amperios por 200 ohmios. Tenemos 8 voltios, ¿no? Ahora, profesor, ¿cómo hay el voltaje total? Nuevamente la ley de Kirchhoff, ¿no? Sumatoria de voltaje total es igual a la sumatoria de cada uno de los voltajes pequeñitos, ¿no? Voltaje de fuente total, voltaje de 200, voltaje de 100 sumo. Es 12 voltios, 8 más 4, 8 más 4, 12 voltios. Ahí se cumple la ley de Ohm y la primera ley de Ohm con caída de voltaje, ¿no? En el segundo caso hay para hallar ya la resistencia dado el voltaje y la intensidad, ¿no? Entonces lo vamos a seguir viendo. No se olviden de que acá está, ¿no? Acá está la aplicación, fíjense. Acá está la aplicación. Profesor, ¿qué hay de nuevo ahí? Fíjense, tenemos sí, ok, ¿no? Tenemos un miliamperímetro, una pila de 12 voltios y una resistencia X. Ahora, fíjense que esto deben hacerlo en el protoboard con sus alumnos o ustedes mismos para que vayan descubriendo, ¿no? Los profesores de educación técnica en el mundo, ¿no? Los emprendedores, los técnicos, los electricistas, los electrónicos, para ir aprendiendo, ¿no? En forma más rápida, porque el tiempo es determinante para los aprendizajes técnicos, que el mundo es tan grande y hay que ir conociendo muchos, ¿no? ¿Qué es esto? Un miliamperímetro, ¿no? ¿Qué es esto? Una pila y esto es una resistencia. Se va a tierra, aplicamos la ley de Ohm, ¿no? Práctico. Fíjate en modo práctico, ¿no? La resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad, ¿no? 12 voltios de la pila sobre 30 miliamperios, ¿no? ¿Qué hemos medido, ¿no? Ahora, la resistencia es la incógnita. 12 voltios entre 3, entonces, ¿cuánto sale? 400 ohmios. Esa cantidad es lo que yo debo colocar acá, ¿no? O sea, estoy experimentando, ¿no? Experimentando. Entonces, no se olviden que yo puedo ir jugando acá de 470 y cuánto me va a medir, ¿no? Eso debemos tener siempre en cuenta. Entonces, no olvidemos eso. Eso es una experimentación para los que están en las universidades, en los colegios técnicos, los emprendedores para que hagan su práctica, una pila y lo podemos hacer y vamos demostrando y conociendo y sacando nuestra pregunta en la mente, ¿qué es la resistencia? ¿Qué es el miliamperímetro? ¿No? Lógicamente que no se hace continuo, porque a veces el miliamperímetro se descalibra también, pero bueno, para ir descubriendo, sí, ¿no? Y en el segundo caso, ¿no? También, ¿no? Nos mide 25 miliamperios, 0.2512 voltios, calcular la resistencia, ¿no?
Bueno, amigos, aquí podemos demostrar la ley de Ohm en todas sus facetas, ¿no? Buscando resistencia, buscando la intensidad, ¿no? Entonces, a nosotros nos explican en el colegio todas las características que son la ley de Ohm, pero no nos explican en forma práctica, ¿no? Acá tenemos los elementos, fíjate, el miliamperímetro, que está en el multiteste, la resistencia de carbón y la pila, nada más, con una pila pequeñita, ¿no? Nada más lo podemos trabajar, ¿no? O una pila de 9 y lo podemos traer, igual va a cumplir, ¿no? Y pero sí debemos tener el conocimiento práctico de las fórmulas, ¿no? Ustedes saben que como técnicos, como ingenieros, como emprendedores debemos calcular, ¿no? Y la matemática es aquí solamente un cociente, no es una integración, una derivada. Entonces por ahí podemos ir determinando los cálculos básicos para nosotros tener en cuenta qué es un miliamperímetro, un voltímetro, una resistencia, una fuente, ¿no? Y calcular con la ley de Ohm, ¿no? Aquí ustedes pueden hacer una práctica de laboratorio en la universidad con estas características y lo pueden hacer, ¿no? Bueno, gracias por estar en este canal y espero que les guste. No se olviden darme un like y suscríbanse a mi canal que hoy estoy sacando realmente varias aplicaciones rápidas que ustedes pueden estudiar en la escuela de tecnología que la tengo acá, LG Rebobinados, que ahí está, ¿no? El logo. Entonces por ahí podemos nosotros ir calculando, ¿no? Y determinando. No se olviden. Bye bye. Gracias de Perú.